Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Nueva semana, nuevo comienzo, parashá número 7, un parashá extraordinariamente importante, Vayetse, que significa y partió. Muy importante la historia de Jacob saliendo de su casa paterna, de su casa materna, y todo un comienzo en su vida. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Vamos entonces, mis amados hermanos, a nuestro parashá Vayetse en el capítulo 28, libro de Bereshit, Génesis, capítulo 28, a partir del verso 10, y avanzaremos en el transcurso de esta semana. Número 7, importante este número 7, ¿verdad? Plenitud. Este número 7 nos va a llevar hasta el capítulo 32 del verso 3 en el recorrido en la vida de Jacob. Continuaremos entonces con esta apasionante historia. Voy a invitarles para que en este día de introducción al parashá recordemos muy brevemente cómo en la última semana estuvimos hablando cómo Jacob deja su familia, si puedo decirlo, de manera apresurada. Y digo de manera apresurada en el sentido de que tanto Isaac como Rebeca le sugieren, y más que sugerirle, le ordenan realmente que se retire de Berseba y vaya en dirección a la casa de su tío Labán. Ya habíamos mencionado a Labán en un momento anterior. ¿Recuerda usted en qué momento apareció Labán en esta historia? Y les pedí que por favor prestaran mucha atención a este nombre. Pues bien, cuando el siervo de Abraham, abuelo ¿de quién? De Jacob, ¿recuerdan? Abraham, padre de Isaac, envió a su siervo para que dentro de su gente, dentro de su pueblo, dentro de su parentela, se buscase una esposa para su hijo Isaac. Y es allí cuando Rebeca aparece en la escena y nuevamente también, repito, aparece o por primera vez encontramos a ¿quién? A Labán, un joven, si puedo utilizar la expresión, interesado en todo lo que vio. Vio a un siervo, vio camellos, vio riqueza, vio dinero, vio una gran oportunidad y de hecho recuerden que este joven Labán bendijo a Rebeca y esta bendición hay que tener en cuenta esta bendición. La bendijo, pero con una bendición absoluta y totalmente interesada en un beneficio propio. Recuerden esa historia, les sugiero vaya nuevamente a ese capítulo en la visita del siervo al momento de encontrar a Rebeca y hablar con sus padres y traerla en dirección hacia la vida de Isaac. ¿Por qué hago mención a esto? Porque ese tipo de bendiciones, pues, tienen mucho que desear. Cuando de por medio hay interés, y en el caso particular de Labán, notaremos ahora cuál era su verdadero interés. No tanto el interés económico, no tanto el interés de la bendición, la felicidad de su hermana Rebeca y que tuviese hijos y fuese feliz como se lo manifestó, sino ve con ese hombre porque tiene tanto dinero que me interesa muchísimo que sea mi cuñado, entre otras cosas, pues primos. Muy bien. Así es que dejando su familia, recordemos que Jacob va en una dirección, y lo mencionamos solo, muy angustiado, en medio de una incertidumbre total, en medio de las circunstancias del medio que le ocupan, el desierto, las fieras salvajes, los asaltantes del camino, el comer, el tomar agua, toda esta situación, el dormir, no tenía el sitio donde dormir, y es precisamente aquí, en el capítulo 28, retomando un poquito la historia, donde nos daremos cuenta cómo esa salida de Jacob también obedecía fundamentalmente a la ira provocada a su hermano Esaú, quien adicionalmente prometió matar a su hermano Jacob después de la muerte de su padre. Y esta amenaza es muy importante tenerla presente aquí, porque esa amenaza va a transcurrir 20 años.
Recordemos que son 20 años los que ahora en esta salida, con esta incertidumbre que sale Jacob, pues esa salida va a tener un recorrido inmensamente largo, 20 años hasta el tiempo en el que pueda regresar. Así es que nuestra introducción, haciendo este pequeño resumen de lo que ya hemos venido considerando, vamos por favor, acompáñeme al capítulo 28 y estaremos dando comienzo a nuestro Parashá Vayetzet en el verso 10. Por favor, atenta nota. Dice la palabra: Dios se aparece a Jacob en Betel. Este Betel, muy importante, casa de Dios. Escríbalo, por favor, ahora mismo en sus notas, en el cuaderno de anotaciones. Betel, casa de Dios. Vamos a leer los textos y, como siempre acostumbramos a hacerlo cada semana, el primer día hacemos lectura, consideramos algunos aspectos importantes y en los siguientes días entraremos ya en detalle o profundizaremos en el tema. Salió pues Jacob de Berseba. Muy importante esta expresión de Berseba, porque aquí en Berseba se suceden eventos extraordinariamente importantes en la vida de Abraham y por supuesto en especial en la vida de Isaac. Es decir, que en este lugar donde Jacob había vivido momentos extraordinariamente importantes, en tiendas, recordemos que tiendas, el hombre Tam, un hombre entregado al Padre, un hombre entregado a la palabra, un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, ese hombre ahora sale de esa condición, si puedo utilizar la palabra, de confort, hacia un camino totalmente lleno de riesgos, de incertidumbre y tal vez sin un destino realmente muy prometedor. Y fue a Aram. Llegó a un cierto lugar. Este punto, por favor, subráyelo, lo consideraremos en esta semana. Un cierto lugar. Llegó a un cierto lugar. En hebreo, makom. Llegó a un cierto lugar. Tendremos que definir muy en detalle cuál es ese cierto lugar al cual llegó Jacob en su primer recorrido. Y dice la palabra que durmió allí. Esto nos indica, porque el texto así lo narra, porque ya el sol se había puesto. Vamos a pensar entonces que ya Jacob ha pasado un recorrido, ha caminado suficiente, está cansado, llega el tiempo de la noche y es allí donde toma de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mencionamos brevemente la semana anterior la importancia de este texto en la narrativa que nos entrega. ¿Por qué? Porque después de tener las comodidades, las comodidades del momento, en aquel entonces, las comodidades, no tal vez como las comodidades que podamos tener hoy, un buen colchón, aire acondicionado, cama reclinable con control remoto, yo no sé. Aquí las comodidades eran simplemente cambiar una estera y tal vez alguna almohada muy ligera por una piedra de cabecera y dormir completamente en el piso. No solamente eso, en la intemperie, expuesto a todos los riesgos nocturnos, especialmente de los animales de la noche. Dice la palabra en el verso 12 que aún en medio de esa incertidumbre y esa incomodidad, el verso 12 nos dice: y Jacob soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí a ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella. Por favor, en este verso 13, subraye de manera especial que Yahweh estaba en lo alto de ella y dijo. Vemos entonces, y por favor subráyelo de manera especial, es la primera vez que el Padre Eterno habla puntualmente ¿con quién? Con Jacob. Recordemos que con Abraham habló en 8 ocasiones. Con Isaac en 2 ocasiones. Ahora, aquí ya vemos la primera ocasión que habla con Jacob. ¿Y por qué es tan importante? Y realmente considero que va a ser, creo que el centro de toda nuestra charla esta semana, porque es la primera vez que Yahweh habla directamente a Jacob a través de un sueño. Vamos a definir entonces ese sueño, qué tipo de sueño es. ¿Es un sueño emocional?
¿Es un sueño de cansancio? ¿Es un sueño de fatiga? ¿Es un sueño de angustia, de incertidumbre? ¿O realmente es un sueño profético? Es decir, que ahora el Padre le habla con absoluta certeza, claridad al corazón de Jacob, y lo importante que podamos entender puntualmente cuáles fueron las palabras que Yahweh expresó a Jacob durante este sueño. Dice así, 2 puntos. Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Por favor, observe esta expresión. Si usted me acompaña por un momento, solamente para hacer un pequeño paréntesis, al libro de Génesis, igualmente en el capítulo 13 y en el verso 14, veamos este texto que dice: Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hasta el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Observen por favor las palabras que el Padre Eterno le menciona aquí a Abraham. Ahora, veamos lo que está sucediendo en nuestro texto en el capítulo 28 y vemos cómo estas palabras tienen el mismo sentir, el mismo contexto. Dice entonces, lo voy a repetir, capítulo 28, verso 13. Habla el Padre Eterno, Yahweh, y dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta expresión, por favor, subráyela. Vamos muy detenidamente en los textos, porque esta promesa que el Padre está entregando aquí, una palabra profética que se está entregando aquí, tiene que ver ya con lo que es la tierra y la descendencia de Jacob. Recordemos las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob posteriormente. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Por favor, en tu simiente. ¿A qué simiente se refiere este texto? ¿Saben? Hace unos buenos días que no dejamos tarea, ¿verdad? ¿Qué tal si retomamos las tareas? ¿Les parece bien? Verso 14, capítulo 28. Lea por favor detenidamente este texto. Y por favor, en un mensaje, envíeme la respuesta. ¿Qué respuesta? La pregunta es, dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Por favor, ¿a qué se refiere tu simiente? Es una respuesta de una sola palabra. ¿A qué se refiere tu simiente? Si usted quiere complementarlo con los textos bíblicos, maravilloso, pero creo que para un estudiante de estudio bíblico devocional, un buen discípulo de estudio bíblico devocional que escudriña la palabra, aquí hay una respuesta maravillosa y usted es la persona llamada a hacer este estudio de manera personal y profundizar en el tema. Vemos entonces, mis amados hermanos, verso 15. He aquí, yo estoy contigo. Observen, he aquí yo estoy contigo. ¿Dónde se encuentra en este momento Jacob? Ya no se encuentra en Berseba, ya no se encuentra bajo el techo, si puedo utilizar esta expresión, bajo la cobertura de su padre, por las circunstancias que se dieron respecto de la bendición, obviamente, y del cumplimiento de la palabra que Rebeca había recibido. Sabemos que ahora Jacob sale más en el sentido de evitar un conflicto fatal entre hermanos, que había uno amenazado de muerte al otro, de tal manera que podríamos decirlo en una palabra: ahora Jacob se encuentra en el exilio, fuera totalmente de su tierra, totalmente de su parentela, de lo que ha sido toda su vida de habitante de tiendas, a pasar a ser un peregrino, una persona del desierto. Se encuentra en el exilio. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque muchas veces nosotros de igual manera hemos pasado justamente por esa misma experiencia. Y saben,
¿Cómo lo podemos vivir como testimonio de mayor o de primera mano para todos aquellos que hoy están compartiendo con nosotros este tema de estudio bíblico devocional? Que sé que hay muchísimos hermanos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en tantas naciones. Y por supuesto en tantas naciones donde estamos como emigrantes. Cuando salimos en esa condición de emigrantes, y hay que tener presente aquí algo, si salimos en una condición de emigrantes, la pregunta es, ¿salimos en una condición de emigrantes bajo la dirección, el plan y el propósito de Dios? ¿O salimos en una condición de migrantes en nuestras propias fuerzas, buscando nuestro propio bienestar y procurando hacer un cambio de vida, buscando una manera nueva de vivir? Es muy importante que si no se han hecho la pregunta ustedes, quienes están emigrantes en cualquier otra nación distinta a la de origen, hágase por favor esta pregunta. ¿Saliste de tu país de origen con la bendición del Padre Eterno a esa dirección a donde vas? ¿O simplemente porque alguien te dijo o porque se te ocurrió que podrías tener un mejor estilo de vida en algún otro lugar del mundo, tomaste la decisión de salir junto con tu familia? Y probablemente en el transcurso de algunos años hemos tenido que pasar la experiencia que está viviendo hoy Jacob en el exilio, en medio de la prueba, la adversidad, la angustia, la incertidumbre, el conflicto. Puedo decirlo con un dicho popular, con un pie aquí y con el otro pie allá, sin saber realmente qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, Jacob está viviendo esta situación. Cuando salimos bajo el propósito y la dirección de Dios, no significa que no tengamos pruebas, las vamos a tener. Pero la gran diferencia entre tener pruebas, adversidades, es que cuando estamos bajo la dirección del Padre, guardados en el hueco de su mano, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando hemos salido en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia intención, pues definitivamente no significa que no lo logremos, pero significa que tendremos que luchar extremadamente duro, extremadamente fuerte, hasta que algún día, en algún momento en el camino, doblemos rodillas y podamos decirle, Padre, definitivamente solo no lo puedo hacer, te necesito. Ven, Señor, conmigo, ven a mi corazón, toma mi vida. Y cuando hacemos ese momento de entregarle nuestra vida al Padre, entonces Él corregirá nuestros pasos errados y nos colocará en esa senda, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y también nos dice, vengan a mí todos aquellos que se encuentren cansados, fatigados, en incertidumbre, porque yo los haré descansar y en medio de buenos pastos los haré pastorear. Esto es lo que está viviendo Jacob. Pero lo interesante en esta historia es que en tan corto tiempo, apenas saliendo de su situación de comodidad, comillas, confort, comillas, de su casa paterna, inmediatamente Dios le habla. Y no solamente Dios le habla, sino que le entrega la primera expresión de vida, de respaldo, de presencia del Padre a su favor. Le entrega una promesa profética y le dice en el verso 15, yo estoy contigo. Amén. ¿Alguien puede decir un amén? Esto toca profundamente mi corazón porque sé que el Señor igualmente en este pasaje lo ha dicho, me lo ha hablado a mi corazón y me lo ha dicho, yo estoy contigo. Y aún en medio de momentos muy difíciles y adversos, en medio de las circunstancias en el ministerio, cuando estamos pasando por todo este proceso como emigrantes, el Señor ha venido justo a nosotros en nuestro corazón y nos ha dicho, no teman, yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo. E inmediatamente dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Por favor, observen, yo estoy contigo. Yo te voy a guardar en tu caminar. Pero atención, te traeré nuevamente a esta tierra. Nuevamente volverás. ¿Cuándo? No sé si va a pasar un día o van a pasar 10 años. Como sabemos en el estudio bíblico, pues ya sabemos que han transcurrido 20 años. Pero lo cierto es que va a regresar. Es decir, la promesa está de que evidentemente Jacob va a regresar. Y volveré a traerte a esta tierra.
no porque él regresa en sus propias fuerzas, sino porque desde este mismo momento el Padre Eterno ha determinado que Jacob regresará en la voluntad del Padre. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Padre Eterno está en este lugar. Atención, en este lugar. Recordemos que este lugar lo vamos a considerar en esta semana. ¿Qué significa este lugar, Macón? Este lugar, ¿qué es este lugar? ¿Por qué es tan importante este lugar? ¿Por qué precisamente en este lugar Dios escoge este lugar y este momento para hablarle a Jacob? Primera vez que habla a Jacob. Y lo primero que hace, repito, es entregarle una promesa. Observen, mis hermanos, que hice mención hace un momento respecto de saber si Dios había permitido este sueño como algo emocional, como algo por incertidumbre, por fatiga, el cansancio. Cada uno de nosotros tenemos sueños. Muchos decimos: wow, soñé y no recuerdo qué soñé anoche, pero sé que soñé algo, evidentemente. Todos los días, todas las noches, en nuestro dormir, siempre tenemos sueños. Hay sueños que recordamos con mejor claridad, hay sueños que sencillamente o muy difícilmente recordamos. Pero lo que quiero mencionar con respecto a esta expresión del verso 12, y soñó, es que sueña en el sentido de que Dios le habla, y quiero que haya claridad en tu corazón que esta expresión de soñar y Dios le dijo, le está entregando una promesa y le está entregando una palabra profética de lo que ha de ser la vida de Jacob a partir de este momento en el exilio. No temas, porque yo soy tu Dios. Éxodo capítulo 20, verso 1. Yo soy tu Dios. Yo soy Yahweh. Primer mandamiento, yo soy tu Dios. ¿Qué es lo primero que él le dice a Jacob? Yo soy. Yo-Hei Vav-Hei. Yo soy el gran yo soy. Yo soy tu único. Yo soy Dios Todopoderoso. Maravilloso, ¿verdad? Precioso esto. Podemos seguir estudiando un poquito más. Ahora, observen que la primera parte del sueño, yo soy Yahweh, ¿el Dios de quién? El Dios de Abraham. ¿El Dios de quién? El Dios de Isaac. ¿El Dios de quién? El Dios de Jacob. Y le está confirmando en este mismo momento, verso 13, le está confirmando ahora a Abraham que así como yo soy el gran yo soy de Abraham, así como yo soy el gran yo soy de Isaac, ahora yo soy el gran yo soy de Jacob. De hecho, aquí vemos entonces cómo se está formando, se está estableciendo lo que vamos a llamar el patriarcado. Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente, para que completemos, si me permiten utilizar esta expresión popular, las cuatro patas de la mesa, nos haría falta uno, aunque no tiene el título como patriarca, pero del cual, por supuesto, es toda una vida, toda una experiencia y todo un proceso. La cuarta base sería José. Pero por ahora vemos como en este mismo momento, en el verso 13 del capítulo 28, ahora el yo soy, Yahweh, está confirmando a Jacob que ahora él continuará el legado de su abuelo Abraham, de su padre Isaac y de Jacob. Importante, importantísimo. Entonces, vemos que hay dos conceptos en este sueño. Un sueño totalmente profético. Le anuncia lo que va a suceder, cómo va a suceder. Yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar por donde quiera que tú vayas y yo haré que tú regreses nuevamente simplemente hasta cuando se haya cumplido todo lo que he preparado para que tú puedas cumplir. Extraordinario. Entonces, vemos que la primera parte es una promesa, si puedo decirlo, una promesa, una palabra, repito, profética. Observen el verso 14, vamos a leerlo nuevamente.
será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Cuál es tu descendencia? Pues obviamente veremos cómo más adelante Jacob va a tener una generación de hijos, 12 hijos, que conformarán posteriormente las 12 tribus de Israel, pero también importante que tengamos presente que ya el Padre le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá, observen la importancia de este texto, al occidente, al oriente, al norte y al sur, es decir, por todos los puntos de la tierra. Y las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Por favor, observen que este primer concepto de la promesa que el Padre Eterno le está entregando en este maravilloso momento a la vida de Jacob es una expresión que tiene que ver con un pueblo. Un pueblo, una nación, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que ahora es pueblo y un pueblo que como pueblo pasará a constituirse en una nación, la nación de Israel, muy importante. Vemos el verso 15, acompáñenme por favor. He aquí, yo estoy contigo. Observen que ahora en el verso 15 le habla directa y de manera personal a Jacob. Estamos en el exilio, se encuentra fuera de su cobertura paternal, fuera del alcance de su mamá, Rebeca, fuera de sus tiendas, está si me permiten comillas, deambulando en el desierto, en incertidumbre, pero ahora se presenta el Padre y le dice, yo estoy contigo, y le habla de una manera absolutamente directa y personal. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es una promesa absoluta y directa, personal, para Jacob de parte del gran yo soy. Entonces vimos cómo ese sueño, ¿por qué podemos determinar entonces este sueño como un sueño absolutamente profético? Porque, atención mis amados hermanos, esto lo voy a mencionar con todo respeto y por favor recíbalo en el amor. Somos tan apresurados para hablar de los sueños. Es tan común escuchar a las gentes, mira, es que anoche tuve un sueño, soñé con un río, soñé con unos animales salvajes, soñé, y empezamos a contarle el sueño a todo el mundo, Le decimos el sueño al uno, pastor, es que anoche soñé, pastor, anoche soñé, hermano, es que imagínese que tuve un sueño. ¿Y qué esperamos con esto? Estamos esperando que alguien nos diga, oh, es porque si soñaste con río y si soñaste con aguas, es porque hay gran bendición sobre tu vida y vienen ríos de agua viva sobre tu... Ok, amén, gloria a Dios, que así sea, está bien. Pero somos tan ligeros para interpretar sueños. Somos tan ligeros para interpretar sueños. Y lo peor en el asunto es que cuando lo comunicamos con personas, entendemos, creemos o presumimos que lo que le decimos a una persona y lo que esa persona nos dice es la verdad. Por favor. Aquí vemos un modelo de sueño y digo, lo estoy mencionando porque tal vez cuando leemos estos textos, de allí se toman tantas personas el soñar, el hablar con alguien, el interpretar el sueño, y no quiero decir que no haya interpretación de un sueño, por favor, pero por favor, un sueño profético, un sueño de Dios. No estoy hablando de estos sueños, estas pesadillas o estos conflictos, cuando tenemos cargas, conflictos, emociones, incertidumbres, pruebas. Muchas cosas podemos estar soñando desde el punto de vista del concepto de la mente del hombre y no desde el punto de vista del concepto y el propósito de Dios. Aquí vemos que la palabra profética para Jacob es una palabra dirigida a la nación, a su descendencia, y una palabra dirigida de carácter personal a él, ratificándolo y confirmándolo como el patriarca que ha de ser. ¿Por qué recibe esa palabra? Porque para recibir un sueño profético de la calidad que estamos viendo que recibe precisamente hoy Jacob, estamos hablando de un hombre, Tam, que es un hombre apartado para Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre tamín, un hombre íntegro,
Un hombre que ha pasado por un tiempo de techuvá, de arrepentimiento frente a un hecho que acaba de suceder justamente con su padre, pero que sin lugar a dudas, el Padre Eterno, Hashem, tiene la absoluta claridad en su corazón del verdadero sentir espiritual de este hombre de este hombre que habita en tiendas y sabe que este es Jacob, su elegido. De tal manera que para lograr nosotros alcanzar este tipo de sueño profético, no se trata, como hoy, con tantos profetas anunciando profecías de riquezas y de glorias y de casas y de carros y de fortunas. No. Este es un sueño profético establecido a un hombre íntegro de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto. Vean lo interesante, estamos en el capítulo 28. Recuerden que hoy es nuestra introducción al tema. Quería llegar hasta este punto. Este sueño profético repartido en dos conceptos. Una promesa de Dios de carácter personal y una profecía absolutamente clara y definida hacia lo que será la nación. Y dijo verso 16, y despertó Jacob de este sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Observen, nuevamente aparece la palabra este lugar. Dejemos un segundo punto para la tarea. El primer punto, ¿cuál es esa simiente a la que se refiere esta palabra profética? Y número dos, ¿cuál es este lugar? Llegué a este lugar, tomó piedras de este lugar, despertó de su sueño y dijo: ciertamente en este lugar. ¿Por qué es tan importante ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué significa puntualmente este lugar? Así es que será nuestro punto de tarea y nuestro punto de comienzo para nuestra jornada en el día de mañana a través de Parashá Vayetzet y partió Jacob. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Historia apasionante, ¿saben? Esta tarde estaba pensando cómo cuando hay estas series de televisión con tantas historias y capítulos e intrigas y son tan interesantes desde el punto de vista, cultural, y desde el punto de vista, no estoy hablando de las novelas, estoy hablando de algo que edifique. Y vemos cómo esta serie que estamos llevando a través de los Parashá nos edifica, nos enseña, nos prepara y nos lleva a estudiar cada día más, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Shalom. Bendiciones.